que se dice sillu, sillu. Vamos a seguir bajando a las extremidades inferiores. Ahí ya tenemos la imagen al frente. Todas las extremidades inferiores genéricamente es chara. Ahora vamos a las partes de eso que llamamos chara en Aymara. El muslo es lanku chara, lanku chara. Después la rodilla es konkori, konkori. Luego viene la pierna, huchus chara, huchus chara. Después el tobillo se dice kayumoko, kayumoko. Luego tenemos el talón, kayuwintu, kayuwintu. Y propiamente el pie ya es kayu, kayu. Y los dedos de los pies se dice kayulukana, kayulukana. Bien, ahora ustedes me están observando a mí y vamos a aplicar nuevamente los sufijos ja, ma, pa, que significa mi, tu y su. Por ejemplo, para decir mi cabello, voy a aplicar el sufijo ja. Nikutaja, nikutaja, nikutaja. Se estarán dando cuenta que el sufijo ja significa mi, nikutaja. Voy a aplicar el sufijo ma. Eso es para ustedes, los televidentes. Entonces les voy a decir nikutama, nikutama, que significa tu cabello, tu cabello. Para la otra persona, para la tercera persona que está ahí observando, mirando la pantalla, para ella o él vamos a aplicar el sufijo pa, hablando siempre como idea central el cabello, no que es nikuta. Entonces vamos a decir nikutapa, nikutapa. Eso quiere decir su cabello, nikutapa. ¿Se dan cuenta que es fácil manejar los sufijos ja, ma, pa? Ahora vamos a aprender a ver cómo vamos a decir los ojos o el ojo. Siempre con los sufijos ja, ma, pa. Entonces, para decir mi ojo, tu ojo, su ojo, ya vamos a decir nairaja, nairaja. Para ustedes nairama, nairama. Y para la otra persona nairapa, nairapa. Relacionando con la nariz estos mismos sufijos. Y vamos a decir, ¿no? Para mí, a ver, nasaja, estoy diciendo mi nariz, nasaja. Para el televidente, nasama, nasama. Para la otra persona, nasapa, nasapa. Bien, vamos a seguir avanzando. Para decir mi boca, tu boca, su boca. Entonces decimos, ¿no? La caja, estoy hablando de mi persona, de mi boca, la caja. Después, para el televidente, la cama, y después para otra persona, la capa, la capa. Vamos a seguir avanzando. Hemos dicho que esto se llama kunka, kunka. Digo kunkaja, kunkaja, kunkama, kunkama, kunkapa, kunkapa. Ya ustedes ya tienen que entender qué es lo que estoy diciendo. Vamos a aplicar al hombro, ¿no? Kayachija, kayachija, kayachima, kayachima, kayachipa, kayachipa. Vamos a aplicar después
a la palabra ampara, ampara, para mí sería amparaja, amparaja. Para usted, televidente, será amparama, amparama. Para la otra persona, amparapa, amparapa. Pero ahí también podemos aplicar el sufijo sa, que es en plural, ¿no? Amparasa, eso quiere decir nuestros brazos, amparasa. Esto como complemento para pluralizar las extremidades superiores, ¿no?